Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo el primer versus de esta serie que he decidido titular, Primer Gran Torneo del Jujutsu. En este video toca el análisis de nuestros dos primeros contrincantes, de la primera ronda del bloque B. Estos dos personajes tienen pocas apariciones en pantalla y por consiguiente pocas demostraciones de fuerza, pero afortunadamente esas pocas demostraciones son suficientes para realizar un análisis y para nuestro siguiente video plantear un enfrentamiento entre estos dos. Las fuentes de información que estaremos usando son el manga de Jujutsu Kaisen, así como su spin-off, Jujutsu Kaisen 0 y su correspondiente película. Valoraremos su desempeño durante los combates que hayan tenido y analizaremos tanto sus fortalezas, como sus debilidades. Tendremos en cuenta cada detalle posible que puede influir en menor o mayor medida, durante un combate, como destreza marcial, estadísticas físicas, energía maldita, técnicas rituales, herramientas malditas, capacidad destructiva tanto a gran escala, como concentrada. También serán importantes la experiencia previa, estilo de pelea y personalidades de cada personaje. Siendo estos últimos aspectos, algo que veo que pasan desapercibidos otros creadores de contenido cuando hacen sus versus y considero que no debería ser así. Pues la personalidad de un personaje influye mucho en el estilo de pelea y a su vez en las oportunidades que surgen durante los combates en casi todos los mangas y animes. Bueno, no perdamos más tiempo y vamos con el vídeo. Miguel, es un personaje que solo tuvo 2 apariciones y unas muy pocas menciones a lo largo de toda la obra. En la película de Jujutsu Kaisen 0, se lo ve tener un breve combate con Gojo Satoru en el cual termina siendo derrotado. En el manga principal de Jujutsu Kaisen, llegó a tener un muy breve intercambio con Ryomen Sukuna, antes de escapar del lugar, quedando su aparición en una de las más irrelevantes durante ese mítico encuentro contra el Rey de las Maldiciones. Su personalidad parece ser tranquila y pragmática. Valora muchísimo su propia vida y la de sus compañeros, por sobre cualquier cosa, como podemos evidenciar en sus motivaciones durante sus únicas 2 apariciones en el canon de la obra. Respecto a sus niveles de poder tenemos los siguientes datos. Primero, la declaración de Gojo, respeto a la fuerza de Miguel. No sé cómo explicarlo de una manera que entiendas, pero si Miguel y yo peleamos sin usar técnicas malditas, y únicamente con fuerza mejorada por energía maldita, yo seguiré siendo más fuerte, pero si Miguel pudiera darme en ciertos lugares específicos, y en el momento correcto, puede que yo pudiese perder. Con esto tenemos que físicamente y sin rituales malditos, Miguel, aunque todavía inferior a Gojo Satoru, tiene posibilidades contra él. Por esto, medir la fuerza de Gojo Satoru sin su ritual, nos permitirá tener una idea más aproximada sobre el alcance de las habilidades de Miguel. Para esto hay un momento en el manga que nos dará una buena idea de esto. En el arco de Shibuya, Hanami y Yogo enfrentan a Gojo usando la amplificación de dominio, a lo que este último responde desactivando temporalmente su ritual y peleando contra las maldiciones solo con su refuerzo de energía maldita. Aquí Gojo, más que un despliegue de poder bruto sin igual, demostró un gran dominio de artes marciales, esquivando y atacando con precisión quirúrgica. Demostró poder romperle un brazo a Yogo con relativa facilidad, aunque ocupó de una técnica marcial para ello. Luego arrancó solo con fuerza bruta, las raíces en las cuencas de Hanami. Además destacan un diálogo de Yogo. Él es muy fuerte, no solo en la lucha cuerpo a cuerpo, también en la manipulación de energía maldita. Si he podido sobrevivir todo este tiempo ha sido porque la extensión protegía todo mi cuerpo. En ese mismo arco Gojo también demostró una hazaña de velocidad y destreza considerable, al escabullirse entre la multitud del metro y aniquilar a 1000 humanos modificados por el ritual de Mahito, todo en tan solo 299 segundos. Esto significa que mataba más de 3 humanos modificados por segundo, y se supone que Miguel está muy cerca de ese nivel. Por hacer una comparativa con los otros participantes de este arco del manga y del anime, Miguel, sin su ritual maldito, debería de ser por lo menos tan o más rápido que la maldición de grado especial conocida como Yogo, quien, como ya hemos mostrado, no tuvo nada que hacer contra Gojo Satoru a pesar de que este último tan solo estaba haciendo uso de su refuerzo con energía maldita. Respecto a las resistencias o capacidad de Miguel para resistir el daño, tenemos un momento de la película, Jujutsu Kaisen 0, donde se le ve recibir múltiples golpes de Satoru Gojo y aún así, seguir manteniendo el ritmo de la pelea, sin dar claras señas de dolor.
Proeza que no es poca cosa si tenemos en cuenta lo analizado anteriormente en este video. Además, es también Gojo Satoru quien reconoce que Miguel es de base más duro y fuerte que el hechicero promedio, y Miguel enfatiza que eso es una propiedad especial suya, por ser él. Respecto a su técnica ritual, es durante el encuentro contra Sukuna que esta última se nos es explicada. Empezando por su nombre, canto de oración, y se nos dice que ésta le permite a su cuerpo emitir un ritmo que expele maldiciones, lo que a su vez mejora sus capacidades físicas al máximo. Luego Gojo explica que esta es una técnica que adapta las habilidades de su cuerpo, permitiéndole aprovechar al máximo tanto sus ventajas como las desventajas de su oponente, sin depender de un dominio. En esencia se trata de una técnica ritual que altera el flujo del combate para favorecer a su usuario y además le maximiza todas sus capacidades físicas. Es gracias a este ritual que Miguel pudo esquivar un aluvión de cortes de Sukuna a una distancia de entre 4 y 6 metros, lo que no solo demuestra su velocidad y destreza, sino que también lo convierte en el tercer personaje en toda la obra en esquivar los cortes de Sukuna, el primero fue Mahoraga y la segunda Maki. Además de esquivar los cortes de Sukuna a una distancia muy corta, inmediatamente después esquiva una patada y detiene un puñetazo de uno de sus brazos mientras inmoviliza otro y enseguida se le ve conectar un golpe al pecho de Sukuna. Aún solo con esto concluye su participación en este arco, apenas demostrando su maestría para el combate cuerpo a cuerpo. Respecto a la única herramienta maldita que se le ha visto usar. La cuerda negra. Sabemos de esta lo que el mismo personaje ha dicho sobre ella, que es una cuerda tejida a lo largo de varias generaciones por sus antepasados, y esta tenía como efecto el alterar el funcionamiento de cualquier ritual. Pero, sería Tengen el que señalaría más tarde que esa cuerda también podría haber abierto la puerta trasera de la prisión confinadora comparándola con la alabarda celestial de Toji y la técnica ritual de Ángel. Cabe decir que durante la película de Jujutsu Kaisen 0, se le ve cómo usa la cuerda negra, para maldecir cables de alta tensión y convertirlos en algún tipo de maldición con propiedades eléctricas. Luego se le ve montando una maldición gigante y usándola para atacar a Gojo. Con todos estos datos, estoy francamente sorprendido con este personaje ya que recién mientras realizaba este análisis vengo a comprender de verdad su nivel de fuerza. Como rasgos negativos, encontramos que no demostró la capacidad de usar técnica inversa, por lo que se asume que no la posee, tampoco se le vio usando expansiones de dominio, ni técnicas antidominios. Por lo que difícilmente podría vencer a quienes sí posean ese tipo de técnicas. Además de lo anterior, solo podemos intentar señalar que no cuenta con ninguna victoria, pero se le rescata que sus únicos dos combates en pantalla han sido contra los dos más fuertes de este universo ficticio, paralelismo que mantiene con la maldición de grado especial conocida como Yogo. Y al igual que esta última se podría decir que fue derrotado en ambos casos. Habría también que tener en cuenta que ni Gojo, ni Sukuna se tomaron muy en serio su enfrentamiento contra Miguel o no pudieron dar todo de sí, por distintos factores. De Gojo, nunca lo vimos recibir el impacto de un rojo, y se menciona que la cuerda negra causaba interferencia con el ritual de Gojo, por lo que probablemente tampoco recibió un puñetazo de Gojo reforzado por el azul. De Sukuna, nunca vimos que se tomara en serio a Miguel, tan solo se le ve interesado por la técnica ritual de este último, pero nada más. También, llama la atención que este no parece recibir daños graves de los golpes de Miguel. Lo que sugiere que si bien sus atributos como la resistencia al daño y la velocidad son muy elevados, su capacidad ofensiva deja mucho que desear. Entonces, ya para concluir, tenemos a uno de los personajes más fuertes de todo el verso de Jujutsu Kaisen, solo comparable en fuerza con los hechiceros más fuertes del grado especial, con una gran maestría en artes marciales y cualidades físicas sobresalientes o quizás sobrehumanas sin contar cantidad de energía maldita o ritual. Si bien no hay menciones a sus niveles de energía maldita en total, asumimos que no han de ser precisamente pocas, pues ha demostrado rivalizar en fuerza con los más fuertes. Respecto a otros detalles como capacidad destructiva o escala de destrucción, entendemos que es un personaje enfocado al combate cercano con prácticamente ninguna demostración de daño a gran escala y lamentablemente tampoco demostró potencia de daño concentrada. No obstante, personajes mucho más débiles han demostrado poder causar pequeños terremotos con sus puños imbuidos de energía maldita y asumimos que Miguel,
con todo lo demostrado hasta ahora, no se ha de quedar atrás en capacidad ofensiva. Ahora, pasando al análisis de Ángel, nos encontramos con un hechicero reencarnado que vivió en la misma época que Sukuna y presumiblemente era de los más fuertes de su tiempo, pero en la actualidad habita el cuerpo de Hana Kurusu en perfecta simbiosis, a diferencia de otros hechiceros reencarnados que prefieren suprimir a su huésped. Este último detalle nos sugiere una personalidad amable, bondadosa y justiciera que busca acabar con los malvados y proteger a los inocentes. Esto se refuerza por su diálogo con Megumi e Itadori, del que sabemos que se ve a sí misma como una enviada divina con la misión de erradicar a todos los hechiceros encarnados, a quienes ve como una violación de la ley natural o la ley de Dios. Y su objetivo principal sería el propio Sukuna, a quien llama el ángel caído. Aunque Ángel y Hana no han demostrado habilidades físicas destacables, estos pudieron sobrevivir a los juegos del sacrificio con relativa facilidad, gracias en parte a su técnica ritual, pero sobre todo por la astucia y perspicacia de Ángel. Como se demostró, tras Megumi y Yuji afirmar haberla buscado, esta inmediatamente dedujo que era por su técnica ritual y de inmediato identificó las verdaderas intenciones de estos dos, alineando sus objetivos con los suyos e incorporándolos en su plan para eliminar a Sukuna. O cuando más de 1000 activos militares no hechiceros entraron en la colonia de Tokio, esta inmediatamente dedujo que quien debía estar detrás de eso, era Kenyaku y aventuró que esa podría ser su medida de seguridad en caso de que los jugadores del juego de la extinción no aumentaran suficientemente la energía maldita recolectada por las colonias para el ritual de asimilación de Tengen con la población de Japón. En los eventos subsiguientes, sobre todo durante el mes de preparación de los protagonistas para el encuentro final contra Sukuna y Kenyaku, también demostró un conocimiento profundo del Jujutsu y sus mecanismos, superando en entendimiento a muchos hechiceros modernos. Por ejemplo, fue la única en entender el verdadero potencial de la técnica de Takaba con solo verla una vez, algo que ni siquiera Kenyaku pudo hacer. No obstante, de Hana Kurusu, sabemos que es bastante ingenua y poco experimentada en combates contra maldiciones y otros hechiceros. Destaca también, que es esta quien controla el cuerpo y que actúa según las instrucciones de Ángel, aunque no siempre hace caso de todo lo que la hechicera milenaria le dice. El rasgo más distintivo de la personalidad de Hana es su profunda e intensa gratitud y amor por Megumi Fushiguro. Este vínculo se formó en su infancia, cuando Megumi, siendo todavía un hechicero recién despertado, la rescató a ella y a otros niños que estaban siendo retenidos por un espíritu maldito. Evento que también la inspiró a salvar a otros, cuando obtuvo el ritual de Ángel. Es gracias a sus sentimientos por Megumi y la motivación moral de Ángel, que ésta se muestra dispuesta a unirse a Yuji y Megumi para lograr sus objetivos. Ya casi al final del manga, será precisamente Sukuna quien explique que, debido a que Hana Kurusu no era hechicera antes de compartir su cuerpo con Ángel, su cuerpo no tiene la fortaleza de un hechicero y depende completamente de la técnica de Ángel. Esto implica que su fuerza, su velocidad, reflejos y demás estadísticas relacionadas con el combate cuerpo a cuerpo son proporcionales a las de un no hechicero cualquiera, sin ningún tipo de entrenamiento. Tampoco se le vio usar técnica inversa o expansiones de dominio. Tampoco se conoce su nivel real de energía maldita, aunque se asume era abundante por tratarse de Ángel, quien durante la era Heian formó parte del escuadrón de fuerzas pacificadoras del Nirvana, que estaba compuesto por la élite de la familia Abe. Por otro lado, su ritual, la escalera de Jacob, que como ya hemos señalado antes, fue fundamental para que pudieran sobrevivir sin dificultades a los juegos del sacrificio. De esta sabemos que tiene la capacidad única de extinguir maldiciones. Además le proporciona un par de alas con las que puede volar y asegurar siempre una posición ventajosa en combate contra la gran mayoría de hechiceros que no puede hacer lo mismo. La técnica ritual de Ángel es de todo derecho, si no es que la técnica ritual más rara y poderosa de todo el verso, puede que incluso más poderosa que el infinito de Satoru Gojo o el comediante de Takaba, ya que actúa como la antítesis directa de la hechicería. El efecto de la técnica ritual de Ángel se puede resumir en que provoca la extinción de toda maldición. Hemos comprobado en el manga que Ángel puede invocar un pilar de luz que se proyectan desde el cielo a la tierra y que tienen la capacidad de borrar completamente de la existencia las maldiciones y sus derivados, como rituales malditos, espíritus malditos, objetos malditos, e incluso técnicas de barrera tan poderosas como expansiones de dominio.
El ritual de Angel es capaz de erradicarlos por completo. Esto se sustenta en los siguientes datos. Tengen menciona que la técnica ritual de Angel le permite anular otras técnicas rituales, y más tarde es Hana Kurusu quien le explica a Yuta que la técnica de Angel extingue la técnica ritual del objetivo, pero que sin embargo las propiedades de supervivencia del objetivo son bajas porque involucra a su cerebro. Cuando usa esta habilidad contra encarnados del nivel de Sukuna, vemos que sus efectos a máxima potencia son realmente devastadores, causando una importante cantidad de daño incluso en Sukuna, tras migrar al cuerpo de Megumi, y hay que destacar que Sukuna ni siquiera pudo evitar el ataque a pesar de su abrumadora velocidad, lo que también demuestra que se trata de una técnica de activación muy rápida. Tampoco se evidencia que Sukuna pudiera manipular energía maldita mientras fue afectado por esta técnica, y claramente el cuerpo del hechicero también es afectado y no solamente el ritual es afectado por la habilidad de Ángel. Pero también se demostró, que si la producción de esta técnica no es lo suficientemente elevada, el que la recibe podría resistir hasta cierto punto sus efectos e incluso podría llegar a manipular un poco de energía maldita para el refuerzo físico a pesar del daño al cuerpo tan devastador que le produce la técnica. Resulta curioso que los no hechiceros no se vean afectados por esta habilidad, lo que implica que solo daña cuerpos imbuidos con energía maldita, como el de los hechiceros. Por otro lado, cuando la usa contra maldiciones vemos que las erradica por completo, sin ningún tipo de dificultad o resistencia por parte de estas últimas. Cuando la usa contra la parte trasera de la prisión confinadora, para liberar a Satoru Gojo, vemos que la borra de la existencia. También llama la atención un diálogo de Ángel, en ese momento, al alegar que si Gojo había sido eliminado era porque había maldad en su corazón y si bien esto parece más un momento cómico, también parece sugerir que su técnica no afecta de la misma manera a todas las formas de la hechicería. También se comprobó que Ángel no puede ser detenido dentro de ninguna barrera y al parecer tampoco puede ser sujeto de las condiciones de las mismas, por el efecto de su propia técnica ritual. Pero este mismo reconoció que si quiere eliminar por completo una técnica de barrera primero tiene que identificar el origen de la técnica, de otra forma no podrá eliminar la barrera a pesar de ser inmune a ella. Con todos estos datos, vuelvo a quedar sorprendido, porque Ángel también es uno de esos personajes poco tenidos en cuenta durante la realización de tops de fuerza y demás, pero como hemos visto, se trata de un enemigo realmente poderoso que de ser subestimado, el resultado podría ser fatal. Por cómo es tratado Ángel en la obra, se puede pensar que el autor tuvo que nerfearlo, porque se dio cuenta que le había dado una técnica demasiado rota y por el bien de la trama, le dio el cuerpo y las capacidades de combate de una persona normal, sin ningún tipo de experiencia en combates y después, cuando se dio cuenta que seguía estando muy rota, mejor la lició. Comparándola con Miguel, vemos a dos personajes virtualmente opuestos, uno es un experto en el combate cuerpo a cuerpo y su técnica ritual, solo complementa y maximiza sus capacidades naturales. Pero Hana Kurusu, en realidad es demasiado débil para el combate directo y en cambio, vemos que posee un ritual demasiado poderoso con una capacidad ofensiva devastadora contra las maldiciones, hechiceros y reencarnados. Entonces, vemos en este combate a dos personajes muy bien pensados con habilidades balanceadas y decentes que si bien no se posicionan en lo más alto de la escala de poder, sí consiguen rivalizar con quienes están ahí. Dicho todo esto, ¿se imaginan lo que pasaría si Ángel migrara al cuerpo de Miguel, similar a como Sukuna lo hizo al cuerpo de Megumi? Probablemente el resultado sería, un producto muy similar a como habría sido la fuerza real de Ángel en la era Heian. Bueno, esto será todo por este video, en el siguiente video, les estaré trayendo el combate narrado, pero tú puedes dejarme quién crees que ganará en la caja de comentarios. Te leo. No te olvides de dejarme tu me gusta si te ha gustado mi video y de suscribirte, si no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de mis videos.